días a todos. Primeramente espero que os encontréis bien, tanto vosotros como vuestra familia de salud. Y bueno, para mí es un placer que podamos reunirnos, aunque sea de forma virtual, en estas circunstancias, y agradeceros que hayáis decidido atender a este seminario, entre otros muchos que se están celebrando esta semana, ¿no?, en la industria. Indicaros que el webinar va a ser grabado para publicarse posteriormente en YouTube para aquellos que no han podido atender. Y existe un cuadro de preguntas y respuestas, de preguntas que os animo que vayáis formulando y que al final de la sesión pues iremos dando respuestas. Y una vez hecha la introducción, vamos con el tema que nos ocupa. Estamos celebrando, CUNA está celebrando 12 webinars globales en relación con el World Green Building Week. Y esta semana es la campaña anual del World GBC que promueve la construcción de edificios más verdes, ¿no?, más sostenibles. Este año el tema es Act on Climate, que ahí tenéis el hashtag, y es para concienciar al sector de la edificación, a los gobiernos, a los agentes, a tomar decisiones urgentes para construcción de edificios neutros neutros de emisiones de carbono. Este año, pues viene siendo habitual, pues a lo largo de todas nuestras oficinas estamos celebrando eventos. La temática es única, aunque estamos particularizando un poco para cada caso, en cada mercado concreto, ya que muchos de los mercados se encuentran en distintos puntos, no tan avanzados. Y queremos traer el reto de la neutralidad de carbono dentro del sector en esta discusión, esta semana. Para nosotros, la neutralidad en carbono es algo que llevamos trabajando mucho tiempo. Llevamos varios años ya trabajando en ese sentido, reportando internamente, trabajando, y vamos a conseguir certificarnos como la primera consultora Carbon Neutral en muy breve plazo de tiempo. Y ya hace años ya fuimos, pues nos certificamos bajo el esquema de One Planet Company, lo cual estamos bastante orgullosos. Así que bueno, nosotros pues llevamos trabajando en esto, no distinguimos entre sectores. Prácticamente todos los sectores que abordamos, pues el tema de la sostenibilidad, de la neutralidad de carbono, pues estamos intentando promoverlo. Y no solo nos separamos por sectores, sino, o sea, por disciplinas, sino que tampoco por sectores, con independencia que el edificio sea muy alto consumidor, o sea, que un sector sea muy alto consumidor o muy bajo, como en el caso logístico, o en el caso contrario, como un centro de proceso de datos, pues no debe ser excusa para que el diseño no contemple estrategias de respeto al medio ambiente y trabajar hacia la neutralidad en carbono. Concretamente, centros de proceso de datos, nosotros llevamos ya 2 realizados donde las emisiones de carbono en operación del edificio serán neutras, ¿no? Bien porque el diseño es muy bueno y ha habido un aporte importante de energías renovables, ¿no? Entonces, bueno, independientemente del sector, del campo que tengamos, pues no hay excusas y todos tenemos que estar alineados porque creemos que verdaderamente el tema lo merece. Y bueno, yo creo que la asistencia tan considerable que tenemos hoy en el webinar, pues así también lo respalda, ¿no? ¿Por qué estamos abordando esto hoy aquí? Pues yo creo que, bueno, es lo mismo de siempre. Aquellos que muchas caras caras no, muchos nombres que veo aquí en la lista de asistentes ya han venido a otros seminarios similares y es lo mismo de siempre. Repetimos esto. Los acuerdos de París fueron hace 4 años. Allí a duras penas se acordaron unos escenarios de emisiones con un calentamiento previsto en torno al 1,5 grados y parece ser que se alcanzó un consenso. La tendencia actual pues está más cerca de los 3 grados futuros que del 1,5 que acordado, ¿no? Entonces, bueno, haciendo un poco el símil actual, yo creo que es necesario que la curva, aplanar la curva, ¿no? Pero en este caso no contagio, sino de temperatura dentro del planeta. Y bueno, el hecho de que nos estemos desviando demasiado de los
targets iniciales que ya de por sí eran malos, yo creo que debe esto conllevar a un sentido de urgencia que entre todos hay que abordar, ¿no? Como sabéis, el Overshoot Day es el día que consumimos los recursos de nuestro planeta. Este año ha sido el 22 de agosto, que ha sido un año posterior, o sea, perdón, un mes más tarde que lo que ocurrió el año pasado. El año pasado fue en julio, este año en agosto. Y bueno, es una señal positiva, pero como contrapartida decir que para que este mes se haya retrasado este mes, el día en el que consumimos nuestros recursos, ha hecho falta una pandemia global y ha hecho falta parar el mundo durante 3 meses para que las emisiones de carbono y para que el ritmo de consumo de recursos naturales se haga más lento, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto da una perspectiva muy grande del problema. Vemos qué implicaciones en el corto plazo haría falta para revertir una situación. Afortunadamente, estas medidas pues, se van a alargar un poco en el tiempo, por lo tanto el impacto no va a ser tan inmediato. Pero sí echamos en falta que, bueno, en una emergencia global como la que estamos teniendo y hemos tenido, ha habido una respuesta única, común, rápida, eficiente, bueno, eficiente más o menos, pero de alguna manera consensuada. Pero para la problemática del cambio climático no existe esa unión, no existe esa respuesta y no existe, cada uno está haciendo la guerra por su lado. Y el problema no es menor, el problema no es menor. Bien es cierto que no es tan dramático o desde un punto de vista pues de noticias y tal, pero los efectos están ahí, lo llevamos viendo tiempo y bueno, es algo que el que no quiere verlo es porque no lo quiere ver, no porque no exista, ¿no? ¿Y por qué el sector de la edificación debe ponerse las pilas? Pues es fácil, porque somos el principal emisor o fuente de emisiones de carbono de la industria. O sea, los edificios, la estructura de edificación contribuye al 40%, casi al 40% de las emisiones totales. De esos 40%, pues solamente un 20% relacionado con lo que es la construcción, materiales, etcétera, y el restante, el 80% de las emisiones de la edificación, pues es causado por el edificio en operación, ¿no? Por lo tanto, somos un responsable directo de lo que está ocurriendo en el planeta y no nos vale mirar para otro lado. Y yo creo que todos, desde abajo hacia lo más alto, hay que ponerse las pilas y muy rápido. ¿En dónde nos encontramos? Pues normativamente, desgraciadamente, vamos muy por detrás en muchas cosas. Ahora mismo sale el código técnico, la revisión del código técnico, que ya fue aprobado justo a final de año, pero que la entrada en vigor pues ha retrasado un poco por el tema este del COVID. Pero parece ser que ahora en septiembre ya se acaban las prórrogas y el código técnico, la revisión de ese código técnico entra en vigor. Decir que este código técnico es respuesta a la Directiva Europea del 2010, que posteriormente fue revisada en 2012, que España implementa en un decreto en el 2016 y que aparece ahora, 2020. Por lo tanto, han pasado 10 años para que se vea algo que se identifica que es un problema y que existe y se establece un plan de acción. 10 años hasta que se ve plasmado en un papel. Y además esa normativa aborda el consumo casi nulo de edificios, consumo, y reitero, consumo y casi nulo, y además aborda ciertos usos energéticos y excluye otros, como por ejemplo, pues excluye los procesos, excluye ascensores, excluye muchos usos auxiliares de edificios que también son consumidores. Por lo tanto, la normativa que todavía no ha entrado, que entrará y que será lo novedoso, tampoco aborda la neutralidad en carbono. Y creemos que, bueno, que este CTE, pues, no solo
a lo mejor le falta alcance, sino que además parece que va a llegar ya desfasado. ¿Y por qué? Porque la Comisión Europea ya está dándose cuenta que existe un problema mayor, ha declarado la emergencia climática, esto ocurrió en noviembre, esto es coincidente con la entrada en vigor del Código Técnico, ¿vale? Y bueno, el Parlamento declara, como digo, la emergencia climática para alinearse con los acuerdos de París y los objetivos de 1,5 grados, ¿no? Y debe reducir las emisiones, o lo que se propone es que se deben reducir las emisiones, hablo ya de emisiones y no de energía, para el 2030 y ser neutro en carbono, nuevamente carbono y no energía, para el 2050. A nivel estatal, pues el gobierno también declara la emergencia climática y dice que, bueno, que se van a meter 30 medidas, de las cuales 5 van a entrar durante los 100 primeros días de gobierno. No sabemos exactamente qué es lo que ocurrió con todo esto, con la idea de descarbonizar el sector para la neutralidad climática en 2050. El World GBC indica o establece objetivos de reducir el 40% del carbono embebido en edificios nuevos para 2030, con una neutralidad en carbono en operación para ese mismo año. Por tanto, son objetivos muy ambiciosos los del World GBC, y que todos los edificios nuevos deberán ser neutros en carbono en todo su ciclo de vida, que eso lo vamos a ver en la presentación, qué significa, para 2050, todos los edificios nuevos, y que todos los edificios, incluyendo los existentes, o sea, esto hace énfasis en el parque de edificios existente, tienen que ser neutros en carbono en operación, que también veremos lo que eso significa a día de hoy. Por lo tanto, hay unos objetivos claros que se pone por los gobiernos, que los ponen los agentes, en este caso el World GBC. El gobierno da respuesta en junio de este año, remitiendo un documento que, bueno, es la estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España. La abreviatura es ERESEE 2020, y es también un proceso consultivo que colaboró el GBCI, el Council Español, eh, para dar respuesta a la directiva de 2018 para descarbonización del sector antes del 2050. O sea que, fijaos un poco la cadena de eventos, ha habido un código técnico que viene tarde, que ha dado respuesta a unos requerimientos previos. Mientras tanto, el tema europeo, el tema español, la emergencia climática, el World GBC, pues identifican que el problema es mayor que todo esto, que así no llegamos. Nosotros estamos estrenando normativa. O sea, hay que darse prisa con todo esto, porque si no van a pasar otros tantos de años y nosotros no vamos a reaccionar. ¿Dónde estamos a nivel local? Porque a nivel local también esto tiene que venir de alguna manera promovido. Yo he investigado en la web, en el programa de World GBC para ir a Net Zero, y me he encontrado únicamente a Valladolid, que hace algún tipo de acciones o promueve algún tipo de hoja de ruta para llegar a objetivos de reducción importante o de incluso emisiones neutras en carbono en un horizonte temporal. Una iniciativa muy interesante es la que están promoviendo a partir del C40, ¿no? Que es un programa que desarrolla proyectos en los cuales, por ejemplo, Madrid está implicado. El C40 desarrolla proyectos para contribuir a la descarbonización de las ciudades en 2050, y este programa pues engloba a 96 ciudades que según la web pues constituyen el 25% del PIB mundial y una población de 700 millones de habitantes. Por lo tanto, es un programa que están adoptando las ciudades, digamos, pioneras, ¿no? Las ciudades más punteras, perdón, porque se identifica que hace falta actuar sobre ellas, ¿no? Esto solamente es en sectores nuevos, sino que también se rehabilitan zonas más energéticamente deprimidas de ciudades, etcétera. Por lo tanto, hay algo que se está haciendo, un rayo de esperanza, pero como digo, esto viene a ser, no está de alguna manera legislado y guiando al resto de gente, ¿no? en este viaje.
Otras ciudades, en cambio, otros países, en cambio, están un poco más avanzados, ¿no? Yo me voy a Reino Unido porque sí que por proximidad en cuanto a nuestra empresa, y ahí ya hay del orden de 400 municipalidades que están implantando de alguna manera planes para ser neutros en carbonos en 2050, ¿no? Y además han declarado la emergencia climática y se han puesto a funcionar. Vemos que, bueno, que todo esto ha sido un poco, el proceso normativo siempre es lento, lo sabemos, pero también sabemos que el sector privado generalmente es el que dinamiza todo esto. Ya lo hemos hecho antes, y yo creo que por suerte los distintos agentes están concienciados, ¿no? Esto no es algo que venga impuesto de arriba, esto es algo que los propios inversores, promotores, usuarios, se están agrupando, se están creando entornos de trabajo, se están creando herramientas para, de alguna manera, pues abordar este problema, ¿no? Aquí, por ejemplo, desde el punto de vista del inversor, pues el GRESB es algo que lleva ya tiempo, el índice Dow Jones de sostenibilidad pues también, hay fondos de inversión que solo invierten en activos que son sostenibles, y esto lógicamente pues se impone la cadena hacia abajo, en el cual pues los promotores pues se preocupan por construir de manera sostenible, ya que si no pues no acceden a financiación que está dedicada a este tipo de construcción más verde, ¿no? Se ha creado una iniciativa, el BBP, donde, bueno, pues son los principales promotores, en este caso muchos del mercado anglosajón, pero muchos de ellos presentes también en España, o puede ser Blackstone, CBR Global Investor, Grosvenor, Intu, pues toda esta gente forma parte del BBP, ¿no? Y de alguna manera, si los promotores, si el inversor dice que el dinero es solamente para un tipo de inversión, el promotor lo hace suyo, y además tenemos por el otro lado de la mesa a los usuarios, y por usuario no digo nosotros como personas, sino como corporaciones, empresas, etcétera, cualquiera que habite un edificio, donde los propios usuarios ya establecen sus criterios de responsabilidad corporativa como primordiales, y donde solamente pueden ir a edificios donde se respeten ciertas normas en sostenibilidad para poder de alguna manera contribuir a sus objetivos de emisiones, de reducción de emisiones, pues de alguna manera se está cerrando el ciclo, ¿no? Esto de Science Based Targets, eso es un programa en concreto en el cual pertenecemos nosotros y otras 900 y pico empresas, algunas de ellas también en España, como pueda ser Telefónica, Gamesa, NH, Meliá, BBVA, Acciona, pues donde las propias empresas se autoimponen, pues, se autoimponen criterios, los cuales están reglados dentro de este esquema, para que están en línea con la consecución de los targets de París de 1,5 grados, etcétera, etcétera. Entonces, en base a esto es donde nosotros vamos a certificarnos carbon neutral, y muchas otras empresas van a ir haciendo lo mismo. Y esto hace un poco ahora mención al título del webinar, y yo creo que haciendo una similitud desafortunadamente, en el momento en el que nos ha tocado vivir, ¿no? De hacer un triaje dentro de toda esta emergencia climática, ¿no? Todos sabéis, un triaje médico, a lo que hace mención, ¿no? Pues se establecen prioridades, se determina quién recibe un tratamiento en una situación de emergencia, quién se puede salvar, quién no se puede salvar, etcétera. Y yo creo que es bastante interesante el símil con los edificios, ¿no? En este símil, pues el triaje debería concentrarse sobre todo en los easy wins. Los easy wins son aquellas cosas que haciendo muy poquito, pues obtiene un retorno muy grande. Habría que identificar quiénes son estos casos, y a lo mejor posiblemente sean los edificios de nueva construcción. Estos pacientes, entre comillas, pues podrían requerir poca atención, ya que existen mecanismos normativos. En este caso hay una mayor inversión, eh, los edificios tienen mucha repercusión dentro del mercado,
Y de alguna manera esos edificios son diseños que se cuidan por sí mismos, ¿no? Si la normativa ahora ya ha salido una normativa de consumo casi nulo y tal, pues se prevé que los edificios nuevos pues de alguna manera estén cuidados. Estos requerirían poco nivel de atención, pero por otro lado pues tendríamos que tener el gran parque de edificios existente, que viene a ser el problema gordo que tenemos todos, ¿no? Y dentro de un paquete de edificios, pues los hay de muchos tipos. Los hay que con aquellos que con muy poquito se pueden obtener un muy alto retorno, acciones con muy baja complejidad técnica y de muy poco, pues eso, de muy rápida aplicación y de muy rápido retorno. Pues esos serían los edificios a los cuales tendríamos que fijarnos, ¿no? Otro edificio, por el contrario, puede encontrarse en un estado tan deficiente que pueda no ser rentable, ya digo no rentable, sino rentable medioambientalmente tampoco, acometer una gran reforma, ¿no? O edificios que son tan antiguos que probablemente no estén dentro del parque inmobiliario dentro de 10 años, ¿no? Entonces, estos edificios podrían pues, ser las bajas, ¿no? Las bajas o las personas que desafortunadamente tenemos que dejar ir en este análisis, ¿no? O sea que hay que actuar sobre los edificios, pero tenemos un problema tan grande que tampoco podemos ver, tenemos que saber, tenemos que empezar por algún sitio, tenemos que focalizarnos y tenemos que de alguna manera aplicar medidas que son directas, rápidas, eficientes, porque de otra manera nunca abordaremos el problema. Y estamos hablando de carbono neutro, estamos hablando de carbono durante todo el ciclo de vida, y aunque parezca obvio, pues para diseñar edificios neutros en carbono, lo primero que tenemos que hacer es entender cuáles son las emisiones de carbono de un edificio durante todo su ciclo de vida. Y bueno, esto depende tanto o sea, esto abarca desde el impacto de los materiales que se utilizan, como el proceso constructivo del propio edificio, las emisiones durante la operación del edificio, tanto asociadas al propio uso del edificio, como la climatización, la iluminación, etcétera, como otros usos auxiliares, que puede ser el transporte asociado a las personas que van a ese edificio, así como bueno, el impacto del fin de vida del edificio, ¿no? ¿Qué se hace con el edificio una vez que se ha alcanzado su fin de vida? Se reutilizan los materiales, se vuelve a reutilizar la estructura para crear uno nuevo, se desmantela y se recicla, en fin, trabajar las emisiones desde el comienzo hasta el final es primordial y es necesario. Además que es necesario seguir un procedimiento también lógico. Traigo aquí un ejemplo del Council británico donde se propone esta hoja de ruta, digamos, para llegar a la consecución de edificios neutros en carbono. Diferencian entre nueva edificación y edificios en operación. Y bueno, de alguna manera se reducen los impactos en la construcción, siguientemente se reduce la energía de operación, se aporta energías renovables en aquellos consumos que inevitablemente va a seguir existiendo en el edificio, y se va a compensar cualquier tipo de emisiones residuales que queden mediante la compra de energía verde, etcétera, etcétera. Y por último, y además importante, el hacer público los resultados de tu edificio. Para edificios en operación, edificios existentes, pues el procedimiento es análogo, lo único es que se saltan el paso de los impactos dentro de la construcción. Y este planteamiento, todo lo que seguramente todo lo que estamos escuchando esto hoy, pues dice, esto es lógico, ¿no? Esto es lo que hay que hacer, ¿no? Pero no se está haciendo, porque no sé por qué no se está haciendo. Además, lo interesante de este esquema en concreto es que se establecen para evitar que alguien con un edificio muy malo o un diseño muy malo directamente pase a la última fase de compensar las emisiones de carbono, pues lo que se establecen son parámetros de cumplimientos intermedios, es decir, se van a establecer baremos de referencia a los cuales todos tienen que ir y asegurarse que cada una de las etapas se están ejecutando para asegurar de una manera que al final de la misma, al final del camino, pues el resultado es óptimo.
Y aquí introduzco el concepto de el Paris Proof Target, ¿vale? El Paris Proof Target, y viene a ser un poco también, está relacionado con esto, en cuáles son las cifras que se deben ir alcanzando para asegurarnos que en 2050 vamos a ser neutros en carbono. Yo lo que he hecho en falta es que exista ahora mismo información en nuestro mercado particular en España acerca de lo que tiene que consumir un edificio. Hablamos de edificios de consumo casi nulo, llevamos hablando de todo esto mucho tiempo, 4 años, y todavía no hay datos donde se diga el edificio tiene que consumir tantos kilovatios, un edificio existente tiene que consumir tantos kilovatios, y la etiqueta está muy bien, la etiqueta hace mención de alguna manera a un consumo, el cual es irreal, porque está modelado y en unas circunstancias que son completamente no prácticas o no como el edificio funciona en la realidad. Pero falta llegar a un número en el cual digamos todos los edificios o esta tipología de edificio tiene que consumir tanto. Y si todos los sectores hacen lo mismo, pues llegamos a un escenario de neutralidad en carbono en el año 2030, en el año 2050. Y esto es lo que son los Paris Proof Targets, que son una serie de indicadores que se han establecido en cada uno de los sectores, en cada una de las tipologías de edificio, para, de alguna manera, dejar claro a todos los agentes hacia dónde se tiene que caminar. Por un lado, se va a promover una reducción paulatina de estos targets para mejorar la calidad de la edificación y para mejorar la energía o la eficiencia energética, las emisiones de carbono, etcétera, pero por debajo la línea azul también contempla que el aporte en energía renovable debe ir creciendo a lo largo del tiempo. Por lo tanto, entre lo que nosotros reduzcamos nuestros edificios, el consumo energético y emisiones de nuestros edificios, y lo que el suministro energético de nuestro país mejore en términos de renovables, vamos a llegar a un punto, en un horizonte, en este caso en 2030, donde alcanzamos la neutralidad en carbono y la descarbonización del sector. Por lo tanto, es muy interesante esto porque, y yo creo que esto nos debe quedar a todos claro, nosotros, por muy buenos diseñadores que seamos de edificios, nunca llegaremos a hacer edificios que no consuman, ¿vale? Existirán consumos inherentes del edificio, y yo creo que aquí es un poco donde engaña el código técnico. Existen consumos que también deben abordarse, como puede ser el proceso, como puede ser equipamiento, etcétera. Lo único es que el sector tiene que estar preparado, o el resto del país tiene que estar preparado para que ese consumo de energía provenga de fuentes renovables. Estudios indican que para poder llegar a este punto, a este escenario futuro, pues debemos hacer de media los edificios un 60% más eficiente. Y cuando digo de media, pues eso, esto incluye en que edificios sean totalmente cero energía y edificios que sean un poco menos eficientes, pero en el global y en el sector, pues, pues será de esta manera. En Londres se ha agrupado pues un colectivo en este caso, pues de más de 1000 profesionales de todos los niveles, partiendo desde promotores, consultores, constructores, académicos, agentes sociales, para ver cuál es ese valor, cuál es este valor de referencia al cual hay que llegar, ¿no? Y para ello han analizado un edificio. Han tomado es un edificio que de hecho es de buena práctica porque es 160 kWh metro cuadrado. Es un edificio de muy bajo consumo con respecto a las prácticas actuales. Está por encima de la media de nuestro parque edificatorio seguro, y al cual se le han ido aplicando medidas donde se pueden ver pues impactos. En este caso las medidas han sido ordenadas según impactos relativos respecto al paso anterior, ¿no? Reducir ganancias internas, fomentar la ventilación natural, incrementar la demand control ventilation, en fin, una serie de medidas para llegar a un escenario óptimo en este caso sería nuestro equivalente al consumo casi nulo de edificio, pero sí que le han dado una cifra, han dado que son 55 kWh metro cuadrado, a los cuales tenemos que
ir dirigido, tienen que ir dirigidos, en este caso en Inglaterra, para llegar a ese horizonte temporal. Pensar que aquí todavía las renovables pues no están incluidas. Y esto ha ocurrido pues recientemente, en este año pasado. Y a mí me da, bueno, algunos que habéis atendido a una presentación mía anteriormente, y bueno, incluso esto yo lo publiqué hace 4 años en el primer congreso de edificio de consumo casi nulo, ¿no? Aquí en Madrid. Y hacíamos un análisis muy parecido. Cuando en 2016 salió el edificio de consumo casi nulo, no se sabía qué era el casi, qué era el nulo, pues hicimos un análisis similar. Partimos de un edificio pues normal para Madrid, 215, un edificio de oficinas, y al cual le aplicamos una serie de medidas, y veíamos los ahorros relativos y veíamos todo, y llegamos a una conclusión que para el edificio justo antes renovables, un edificio óptimo con un diseño bueno, estamos llegando a una cifra de 56 kilovatios hora metro cuadrado, que bueno, me agrada ver que es la misma cifra que han llegado en Londres pues 4 años después, ¿no? Pero parece ser que esa cifra para un edificio de oficina pues viene a ser una cifra lógica, ¿no? A ese escenario nosotros después le aportábamos unas renovables que eran las que cabían en ese edificio diseñado, y reducíamos hasta 29 kilovatios metro cuadrado. Por tanto, esa es la cifra, 29 parece ser la cifra mágica en un edificio normal de oficina, bien diseñado, después de renovables. Pero veis que estos 29 sigue siendo consumo. Y este 29 nosotros no nos vamos a poder librar de ellos. 29 kilovatios pues están asociados al consumo ofimático, a los ascensores, a muchas de las cosas a las que el código técnico todavía no abarca en su normativa. Y esos 29 kilovatios hora, la única manera de poder reducir su impacto en emisiones a cero es mediante el uso de energías verdes, comprar o aportar un mayor porcentaje de renovables al mix energético español, ¿vale? Por lo tanto, pues vemos cómo el balance, pues parece ser que, y el proceso lógico de cómo diseñar un edificio neutro en carbono, pues parece ser que es común, ¿no? Y parece independientemente del mercado en el que nos encontramos. Veíamos al principio que el balance energético o sea, el balance de emisiones de carbono en el ciclo de vida de un edificio, pues era principalmente o un 70-80% en operación, que es el azul oscuro, y un 20% en la construcción, ¿no? Estamos diseñando edificios, vamos a partir del problema en dos. Por un lado tenemos el diseño de edificios eficientes, y para ello hemos estado reduciendo las emisiones de carbono hasta un momento en el cual nuestro edificio va a ser prácticamente neutro en carbono. Esto llegará pues ya en el 2030, ¿no? En operación, porque en 2030 estábamos hablando de la operación de los edificios nuevos. Y vemos cómo el balance de emisiones de carbono se ha desbalanceado. Lo que en un principio pesaba poco, que era el carbono contenido en materiales o el carbono emitido durante la fabricación de materiales y durante la construcción, ahora es lo principal, pudiendo llegar al 90%. Por lo tanto, vemos que la siguiente que hay que abordar, aparte de abordar la operación del edificio, es abordar efectivamente las emisiones asociadas al material. Y entender el ciclo de vida de carbono el ciclo de vida de los materiales es muy importante, tanto partiendo de la extracción de los mismos, la fabricación, el transporte, la puesta en obra, la construcción del edificio y la posterior demolición del edificio. Por lo tanto, no está muy extendido en nuestro país el análisis del ciclo o de las emisiones de carbono en materiales durante su ciclo de vida, y es algo que de alguna manera hay que empezar a mirar. Nosotros hemos colaborado en este caso con la Municipalidad de Londres para establecer qué valores, estos Paris Proof Targets que habíamos visto antes, el de 55 para operación, pues existen equivalentes para el ciclo de vida. Se han establecido unos valores de referencia y máximos para el ciclo de vida de emisiones de materiales. Hemos realizado análisis, bueno, muchos análisis distintos, haciendo variaciones de materiales, variaciones de donde se
se extraen, de dónde se transporta. Incluso vemos cómo las soluciones mucho más eficientes son aquellas que pertenecen, las dos primeras, a la rehabilitación de edificios. Tanto parece ser que bueno, el construir edificios nuevos pues va a ir en contra de esta estrategia de carbono neutro en materiales, pero vemos cómo existe una gama media de edificios que sí que están de alguna manera entre los objetivos del London Initiative, el LETI de 2030, y lo que marca la municipalidad de unos valores de 900 kilos de carbono por metro cuadrado, ¿no? Por lo tanto, bueno, lo que sí que hemos visto y que es interesante es que el easy win de este proceso es, curiosamente, el propio proceso. Es decir, nos hemos dado cuenta que el hecho de hacer un análisis de ciclo de vida en un diseño, ya de por sí empiezas ahorrando emisiones, porque te das cuenta de cosas que no habías prestado atención. Esto es un poco como los contadores energéticos en un edificio, en un consumo energético. Hasta que no instalas los contadores, no te das cuenta realmente lo que estás consumiendo. Y el hecho de solamente instalarlo, pues ya te proporciona ahorros, ¿no? Y eso es lo que hemos visto. El hecho de plantear siquiera un análisis de ciclo de vida nos ha puesto diseños del orden de 1.100 kilos de CO2 por metro cuadrado, y ya tomando buenas prácticas sobre selección de materiales, el tema de los aceros, el tema de los aluminios, hormigones, desde dónde vienen, el emplear materiales locales, todas las emisiones asociadas al transporte de esos materiales, pues ya te sitúan en cifras cercanas al 600-700 kilos. Queda mucho por hacer, pero bueno, hay que empezar por algún lado, y eso desafortunadamente en nuestro mercado todavía no lo hemos visto en España. Los targets que utilizan en este caso es el RIBA, la institución de arquitectos en Reino Unido, pues establece targets actuales, que actualmente pues establecen 225 kilovatios hora. Nosotros llegamos a 215 en el análisis que hicimos en Madrid, y 1100 de embodied carbon, ¿vale? Del carbono embebido, y establecen targets para 2020, para 2025, para 2030, ¿no? Donde llegamos entre 0 a 55 en operación y por debajo de 500 en carbono, ¿no? Por lo tanto, hay mercados que sí que están avanzados y que estos datos existen, ¿no? Nosotros hemos un poco aglutinado el conocimiento que hemos ido sacando de todos los mercados en los que estamos, en los que operamos, algunos más avanzados, otros menos, y así, en base a eso, planteamos nuestros 7 pasos, que es lo que intentamos cuando el proyecto se deja, cuando el cliente quiere, llevar a cabo en nuestros diseños, ¿no? Partiendo de un diseño pasivo en el primer punto, para reducir las energías de operación. Eliminamos los combustibles fósiles. Esto es un poco similar al tema de los vehículos. Está muy bien, o sea, el motivo, o sea, el principal, la estrategia que están intentando ver para que el sector de los vehículos sea libre de emisiones es primeramente eliminarnos los combustibles fósiles, y posteriormente la electricidad que hay que suministrarle a ese, o la energía que habrá que suministrarle a ese propio vehículo, que venga de fuentes renovables. Pues en edificios tiene que ser lo mismo. Deberemos eliminar los combustibles fósiles en la medida de lo posible, y intentar electrificar un poco el edificio para que sea capaz de recibir energía verde, ¿no? Que sería el siguiente paso. Y, por supuesto, prestar atención al carbono embebido, a los ciclos de carbono completo durante toda la vida, y publicar los resultados para que, de alguna manera, concienciarnos todos y que lo utilicemos como acicate para mejora, ¿no? Dentro de las estrategias pasivas, pues muchas las conocéis. Esto venimos hablando muchísimo tiempo, ¿no? Empezar por la fachada, maximizar la iluminación natural, llegar a un punto de equilibrio perfecto entre el aporte de iluminación natural y el reducir el exceso de ganancias solares, ¿no? Tenemos herramientas que nos permiten hacer esto, simular criterios de iluminación natural útiles, que se llaman ahora, ¿no? No inundar el espacio con excesiva luz, porque hace que la gente baje las persianas y que el calor y la ganancia solar ya entre dentro de los espacios, por lo tanto no ganemos nada.
hacer un estudio de fachadas interesante, el fomentar la ventilación natural, la refrigeración pasiva, el capacitar los edificios para que esto sea así, incluso edificios existentes, el cambiar la distribución interna para fomentar este uso, ¿no? Y esta estrategia. El diseñar envolventes con buena respuesta térmica, eliminando infiltraciones, eliminando puentes térmicos, actuando sobre las ganancias internas, la iluminación ya, el diseño de iluminación está muy avanzado, no son los valores que teníamos anteriormente, reducir cargas en equipamiento, especificación de equipamientos eficientes y estrategias de control suficientes para optimizar y minimizar el consumo energético. La ventilación ahora, pues tenemos todo tipo de sensores dentro del edificio, nos permite focalizar donde hace falta, nos permite apagar, controlar, establecer consignas inteligentes, no inteligentes a consignas, sino consignas que impidan que exista pues un derroche de energía porque se dé duplicidad de calentamiento y enfriamiento simultáneo, etcétera, ¿no? Todo esto existe, todo esto prácticamente ya no hay que gastar dinero en ello, ¿no? En el análisis que nosotros hacíamos al principio veíamos que con estrategias pasivas y de bajo impacto ahorramos prácticamente un 40% energético respecto a un edificio tradicional, ¿no? Por último, por supuesto, aportar renovables in situ, primeramente, y aquello que no fuera posible, pues mediante energía verde. Tener el valor de referencia este de 29 kilovatios hora como ahí detrás de la cabeza, ¿no? A lo mejor es el que tenemos que llegar. Realizar simulaciones energéticas para poder prever este tipo de... Y con simulación energética no me refiero a simulaciones las mínimas para cumplir normativas, sino verdaderamente simulaciones que te permitan entender cómo funciona energéticamente el edificio, cómo impacta algún... o sea, hay herramientas muy potentes que te permiten ver todo esto. Y como habíamos dicho, cuando hemos hecho todo este paso importante, acabamos de desbalancear las emisiones de carbono hacia el tema de materiales, los cuales pues tendremos que abordar. Hay muy poca, localmente hay muy poca literatura para abordar esto. Hay sitios en los que sí que se ha avanzado. En este caso hay guías, en Londres hay guías, el RICS ha establecido un procedimiento que parece ser que es un poco el que está más aceptado. En este hemos nosotros aportado, hemos participado en la creación de esta normativa, al igual que el Carbon Assessment Tool de Hong Kong, que ha tenido un aporte bastante importante por parte nuestra. Por lo tanto, el entender el ciclo de vida es necesario y yo creo que tenemos que poner las pilas. Ahora mismo pues hemos estado demasiado enfocado en este B1, que fíjate que dentro de este proceso que ahora mismo pues 4, 6, 8, 10, pues unos 15 pasos o así, pues el uso es uno de ellos únicamente y es el único en el cual nos estamos enfocando en la actualidad. Nos queda muchísimo por hacer y tenemos que hacerlo rápido. Y quería mostraros un par de casos prácticos, como uno para edificios existentes, perdón, uno para edificios nuevos y otro para edificios existentes, que yo creo que son interesantes de mostrar. El primero es este edificio que, bueno, tiene ya, pues este edificio viene de 2013, el diseño, o sea que ya hace tiempo, ¿no? Y es uno de los primeros edificios en Australia en alcanzar el Living Building Challenge, la certificación de Living Building Challenge. Y para los que no estoy familiarizado con esta certificación, pues es el máximo exponente de sostenibilidad dentro de todas las certificaciones que existen en el mercado, ¿no? Se divide en pétalos, en este caso, y cada pétalo hace referencia a un impacto, ¿no? Y para obtener el pétalo concreto, pues el edificio tiene que ser neutro o positivo en dicho pétalo. Este edificio en concreto tiene el pétalo de emisiones en operación, en agua y en biodiversidad. En operación concretamente, pues es un edificio pasivo, es un edificio de muy bajo consumo, muy buena fachada, de
de sistemas eficientes, etcétera, el cual además pues se ha dotado de una generación fotovoltaica muy importante. Y como el edificio consume muy poco, volvemos a trasladarnos a aquel 55 kilovatios hora metro cuadrado. El aporte de renovables permite que el edificio sea neutro en carbono, pero no solo eso, sino que además le sobre energía, la cual compensa las emisiones de carbono de los materiales y el proceso constructivo del propio edificio. Entonces, es un edificio que tiene, durante su ciclo de vida, tiene una emisión neutra, además de ser neutro en otros factores como el agua y la biodiversidad. Y bueno, este edificio pues está ubicado en un entorno de baja densidad de edificios, pues el edificio que a lo mejor pues sí podía permitirse ser diseñado de tal manera. A lo mejor en otros entornos urbanos de más densidad, pues esto igual no es posible, o a lo mejor el edificio tiene que ser distinto, o no se parece a este, o las formas son distintas, o tenemos que adoptar otro tipo de estrategias. Lo que sí que es cierto es que no debería ser impedimento que el edificio se ubique en otro sitio para que nosotros diseñemos de manera correcta. Como hemos dicho, la problemática de edificios existentes es probablemente mayor que los edificios nuevos, y para ello pues también hemos establecido una metodología de seguimiento. Los 7 pasos que Kundal ha adoptado para todo esto, pues lo hemos aplicado también a la revisión de edificios existentes, y para ello hemos decidido establecer 2 niveles de actuación. El nivel 1, que es un nivel mucho más somero, más cualitativo, en el cual, pues, y vendría a ser a lo mejor un nivel, para aquellos que estén familiarizados con las auditorías energéticas, un nivel ASRAE nivel 2, por ejemplo, y en el cual vamos al edificio, vemos el edificio y analizamos los distintos pasos, estos 7 conceptos, y le damos una valoración de 0 a 10 y vemos pues eso, el edificio, pues si tiene bondades respecto al diseño pasivo, sus consumos energéticos, si vemos que es eficiente, si no lo es, si tiene renovables, etcétera, y le vamos dando puntuación y vamos de manera cualitativa, importante, marcando acciones a llevar a cabo para mejorar las credenciales de sostenibilidad de este edificio. O puede ser que vayamos a un edificio donde la propiedad quiera llevar un análisis mucho más intenso, más detallado, y para ello lo que haríamos sería ir a un nivel 2, que sería el siguiente nivel también, comparativa con respecto a las auditorías de ASRAE, para los que las conozcáis, y básicamente lo que es un análisis pormenorizado de la energía, de cómo se consume la energía dentro de ese edificio. Revisaríamos contadores, revisaríamos facturas y modelaríamos el propio edificio, ¿vale? Realizaríamos un modelado con un calibrado. Esa calibración del modelo lo que buscaría es obtener resultados en simulación que fueran reales, que se ajustaran a los consumos reales del edificio, para de tal manera, una vez tenemos el gemelo digital del edificio, poder aplicarles estrategias estrategias para llegar a ese target de consumo y el target del cual pues todos teníamos que ir encaminados, ¿no? Para ello, pues las simulaciones normativas no son suficientes. Hay programas, como he dicho antes, que se encargan de esto, y existe tecnología de sobra para llevar a cabo este tipo de análisis. Se establecerían cuáles son los planes de acción, las mejoras, etcétera, etcétera, para llegar a esos valores. Y esto somos conscientes que esto no se hace. Este en concreto es un caso Senator House, que es un edificio real, un caso real. Somos conscientes que esto no se puede hacer de un día para otro. Esto está pensado para hacerse en un horizonte, lo que hablábamos de hasta 2030, ¿no? La gente puede empezar a ir a sus carteras de edificio y ver cómo tienen que mejorar estos y qué acciones hay que hacer para llegar a los objetivos deseados. Y cada edificio es distinto. Cada edificio, ¿por qué? Porque
porque los edificios existentes están sujetos a los inquilinos, a cuando los inquilinos dejan vacantes los edificios, cuando tienes previsto renovar ciertas instalaciones por fin de vida útil, cuando te conviene llevar ciertas acciones a cabo, ¿no? Entonces, este planteamiento lo que hace es sentarse, o lo que planteamos es sentarnos con las propiedades y establecer, consensuar un plan de acción, ¿vale? Concretamente, en este caso, pues se veía que, bueno, lo principal era reemplazar la planta inicial, eliminar los combustibles fósiles y tal, porque la vida útil de los elementos pues se prestaba a ello, ¿no? Y luego, conforme dejaban vacante algunos inquilinos, pues actuar sobre la fachada. En este caso concreto, pues fue así. En otros, pues será otro, ¿no? Y se establece en el futuro temporal hasta 2030, pues cómo se verían las reducciones o las emisiones de carbono, los consumos energéticos de este edificio en concreto. Aquí veíamos que en el año 1 pues se preveía un aumento de emisiones enorme, y esto era pues porque el edificio estaba parcialmente ocupado y lo iban a ocupar. Por lo tanto, bueno, pues intenta ser lo más real posible. Para esto es necesario, pues como digo, una simulación bastante intensa del edificio. Pero bueno, no siempre hay que ir a este alcance, y nos podemos quedar siempre, y a mí siempre me gusta decirlo, los easy wins es lo primero que tendríamos que empezar a abordar, y no hay excusa para que cada uno que estamos aquí, los que tienen responsabilidad sobre sus portfolios de edificios, pues que no revisen, ¿no? Infiltraciones, puentes térmicos, protecciones solares, iluminación LED, esto prácticamente estas deficiencias existen en prácticamente todos los edificios, y son actuaciones primeras que, si se hacen, los retornos son enormes. Actuar sobre las consignas, evitar que haya calentamientos y enfriamientos simultáneos e innecesarios, el apagado fuera de hora, el reemplazo de ventiladores en UTAs. Y bueno, un poco de más impacto, otro tipo de estrategia, ¿no? Ver el tema de las ventilaciones naturales, optimizar las áreas acristaladas, capacitar el edificio para que sea de bajo consumidor, ¿no? Entonces, bueno, existen muchas de estas estrategias que son fáciles de conseguir, y que, bueno, yo creo que nos podemos poner a ello desde mañana mismo, ¿no? Em, y bueno, yo voy acabando ya. Si tenéis preguntas, ir haciendo, y ahora las hablamos. Yo me gustaría acabar con una reflexión que escuché hace tiempo, hace bastante tiempo de por sí, a un directivo de un fondo de inversión inmobiliaria. Pues le preguntaron que cuánto de cara era la sostenibilidad. Yo esto ya lo hemos hablado mil veces. Pero lo interesante de todo esto es que la respuesta fue, le respondió con el argumento contrario, ¿no? Él decía que no es que la sostenibilidad fuera cara, es que el no tener sostenibilidad era caro. O sea, él consideraba que la sostenibilidad era una pérdida de valor en tu inmueble, era una pérdida añadía unos costes auxiliares al propio edificio, y básicamente perdía valor tu edificio. Por lo tanto, él no se planteaba el que el edificio no fuera sostenible, sino todo lo contrario. Y yendo a mayores, el tema del cambio climático, el tema que estamos viendo, viendo el coste humano, las migraciones, la hambre, sequía, etcétera, yo creo que el coste de no hacer nada, el coste de inacción, es mayor que el coste de llevarlo a cabo. Por lo tanto, espero que os haya parecido interesante, que bueno, que tengáis un poco, la intención era exponer un poco la problemática que hay, cómo se está abordando en otros mercados, lo que nos queda por andar en nuestro país, pero bueno, que nos quede por andar no significa que no empecemos a andar. Así que nada, muchas gracias, y bueno, voy a revisar las preguntas por si hubiera alguna. Vale, hay dos preguntas. Eh, Primeramente, ¿cómo se ubica el planteamiento de la eficiencia energética dentro de un escenario de pandemia como en el que nos encontramos?
Bueno, yo creo a ver, lógicamente hay prioridades y no pretendemos que, es cierto que todos los consejos actuales es mejorar ventilaciones, em, mejorar, pues eso, principalmente las ventilaciones, etcétera, para asegurarse que las calidades de aire interiores son adecuadas. También, esto no es de ahora, pero también venía de antes, había gente que cuestionaba que el hecho de mejorar la salud y, y el bienestar de los edificios, pues em, eh, iba a conllevar un consumo energético. Y bueno, yo tengo un planteamiento distinto a todo esto. Es decir, y cierto es que el mejorar las ventilaciones, etcétera, hace que pues aumentar los consumos, pero yo creo que el paréntesis que tenemos ahora desafortunadamente va a acabar y por lo tanto nuestra, nuestra, nuestro diseño deberá mejorarse para asegurarnos que en un futuro, si esto vuelve a ocurrir, pues nuestros edificios no tengan que verse penalizados energéticamente por el hecho de que ahora tengamos que aumentar las ventilaciones, tengamos que eliminar las, por ejemplo, la recuperación de calor entálpica en este caso, porque puede producirse contaminaciones cruzadas, son eh, buenas prácticas que ahora se están recomendando para evitar los contagios, pero tenemos que asegurarnos que nuestro edificio sea, digamos, future proof, ¿no? Hemos dicho el tema de las ventilaciones naturales, ventilaciones cruzadas, etcétera, etcétera, y todos estos métodos son gratuitos y garantizan una calidad de aire buena, ¿no? Buena y en muchos casos excepcionales. Por lo tanto, yo creo que sí que es cierto que yo creo que es muy ahora, ¿cómo se diría? Muy oportunista decir que como estamos en un escenario donde tal, y prima la seguridad, pues el consumo energético va a subir y todo esto de la eficiencia energética no tiene sentido. No, vamos a pensar un poco más en el largo plazo y veremos como que si verdaderamente el beneficio será mayor. Hablas que el código técnico no cubre las energías de proceso. ¿Por qué es necesario si el código técnico trata sobre los propios edificios? Pues aquí, bueno, yo creo que lo he ido ilustrando. Yo considero que el edificio es completo. El edificio debe ser tanto el continente como lo que allí como lo que allí se hace, ¿no? Eh, ya no cuestiono si el código técnico tiene que hacer mención a la energía de proceso o no. Lo que es cierto es que la única normativa que cubre los edificios es el código técnico. Si sale una normativa en paralelo donde se trate sobre los procesos, bueno, vale, pues también me valdría, ¿no? Pero parece bueno, el edificio debería ir ligado a su actividad. Un edificio logístico pues tiene ciertas características y lo que allí se desarrolle tendrá que ir también ligado al propio edificio. Eh, Yo creo, por ejemplo, lo que decía antes, los centros de proceso de datos son los edificios más consumidores que hay y aún así son carbono neutros, muchos de ellos. Los principales operadores se están comprometiendo a que toda su emisión, considerando la operación, que es muchísima, sea neutra y para ello pues ellos se dan cuenta que hay un consumo que tienen que abordar sí o sí, como es el proceso de los propios servidores, y para ello compensan con energías renovables, o bien in situ, bien en la parcela de al lado, o bien comprando electricidad verde. Por lo tanto, el hecho de que tu edificio trate o albergue un proceso que sea altamente consumidor, no debería eximir de que seas responsable de esas emisiones. ¿Qué es el código técnico? El que se tiene que encargar de ellas u otra normativa, pues bueno, pues ahí ya lo dejo, bueno, te doy en parte de razón, pero alguien se tiene que ocupar de ella. Lo que no vale es no abordarlo.
No tengo nada más. Pues únicamente volver a daros las gracias. Espero que haya sido interesante. Para cualquier cosa, sabéis dónde encontrarme. Espero que nos veamos pronto en persona. Y si no, bueno, pues encantado de que tengamos una llamada y abordar cualquier tema que tengáis pendiente. Y bueno, esto estará colgado en la red en algún momento. Así que nada, agradeceros la mañana. Veo que los participantes seguís muchos, lo cual me agrada. Y nada, muchísimas gracias por todo. Seguid bien y nos vemos pronto.